Entonces, última grabación, último módulo. Es como ese ambiente que, por lo menos en Chile, en diciembre, cuando ya se acababan las clases, o aquí sería por ahí por junio, cuando se empiezan a acabar las clases. Muy bien. Hemos querido dejar al último, este módulo, que le hemos puesto el nombre de apologética. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa la apologética. Y creo que nos puede ayudar bastante a recapitular todo lo que hemos repasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha fortalecido en este curso bíblico. Este módulo final se llama apologética. Si bien es cierto, no es una palabra que estemos utilizando día a día, lo cierto es que sí la aplicamos mucho, sin necesidad de hablar necesariamente de ella. Me gustaría ir a un versículo en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15, me equivoqué ahí, dice 5, pero en realidad es 15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el versículo base, digamos, de este módulo. El apóstol Pedro en este versículo habla de una defensa. Y justamente es esta la palabra que proviene del griego apología. Entonces podría quedar algo como, estad siempre preparados para presentar apología. Esa defensa que está traducido en la Reina Valera, que viene del griego, entonces apología. Significa básicamente una respuesta, una defensa, y más específicamente una defensa verbal. Así es como está definido el griego. Como que fuera un escudo, como hay una imagen acá arriba, no sé si la pueden ver, es como un escudo que está ahí, que es como un, para protegerse, ¿no? Para defenderse. Si nos detenemos en este versículo de 1 de Pedro 3:15, veremos que esta defensa debe ser con ciertas características. Dice mansedumbre y reverencia. Y esas son palabras importantes dentro de toda esta apología. Y se aplica frente a las personas que nos demanden aplicarla. Entonces, cuando analizamos y sacamos algunas palabras y lo ponemos sobre la mesa, ¿cómo nos sentimos cuando leemos este versículo? Espero, espero que incómodos, que nos incomode un poco así como que, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿No? ¿Por qué tengo que estar preparado? Si yo quiero ir a la iglesia nomás y aprender, todo muy bonito. Pero lo cierto es que la apologética, todos somos parte o deberíamos ser parte de este concepto del cual vamos a estar hablando. Y es muy interesante hablar de esto porque el estilo de la iglesia de Dios, yo por lo menos lo he visto de niño, ha sido bastante pasivo en cuanto a la membresía. Como que nos acomodamos y como que uno no busca mucho hacer algo al respecto, porque hay gente que está dedicada a eso, ¿no? Que viaja, que predica y que tiene como esos roles. Bueno, en este curso hemos dispuesto una serie de contenidos muy valiosos por medio de personas muy experimentadas, el señor Segley, el señor Darris, el señor Gallardo. Ellos llevan años estudiando las preciosas verdades de Dios y nos las han entregado de una manera cercana, con afecto, con dedicación. Yo creo que por lo menos eso es lo que yo he sentido y no creo que sea algo diferente de lo que ustedes hayan sentido de parte de los profesores. Y siento que sí se han cumplido los objetivos de este curso. Los objetivos del curso, primeramente, era entregar aspectos generales de los temas más fundamentales de la Biblia para que así uno se motivara. Yo he recibido mensajitos por ahí o de repente en el intertanto, ¿dónde puedo tener más? O voy a tener la clase o ¿dónde puedo averiguar más de esto, de lo otro? Bueno, esa es la idea. La idea es que uno se sienta ahí
con esas ansias de querer saber más respecto a un tema que tal vez nunca habían escuchado o tal vez se había olvidado. La iglesia tiene mucho, 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 mucho contenido, pero algunas veces no nos damos el tiempo para apreciarlo. Con todo, pretendemos en este módulo sumarle algo a estos objetivos que hemos ido cumpliendo, algo interesante, una reflexión, quizás, si se quiere, una mirada diferente que estoy seguro que será muy interesante a considerar. Entonces vamos a hablar un poco de nuestra apologética y la vamos a llevar a una mirada un poco más allá. Hay una escritura que no la puse en pantalla, pero es Mateo 28 del 18 al 20, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina los evangelios, podríamos decir, con esa misión, con esa posta, con esa estafeta que ahora Jesús vivió, murió, resucitó, entrenó a hombres, les enseñó el camino y luego Jesús dice, ok, ahora le toca a ustedes. Quédense ahí, ya va a llegar el Espíritu Santo, pero ahora le toca a ustedes. Así comienza el libro de los Hechos. Pregunta, ¿esta instrucción de Cristo que leímos en Mateo 28, que acabo de compartirles del 18 al 20, ¿a quién fue encomendada? ¿A quién fue encomendada? Las instrucciones de Cristo fueron hechas, realizadas a los apóstoles, es decir, a la iglesia, a la iglesia. El señor McNeely nos habló un poco de esto que a todos nos compete como iglesia, porque tenemos una misión que cumplir, la que describe nuestro propósito como organización y define lo que estamos haciendo. Escuche bien, si somos parte de esta iglesia, tenemos que tener de manera muy clara nuestra misión, nuestra misión. Y ojalá que lo recordemos. Vamos a la misión. La Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, la misión de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, tiene la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios a todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y cuidar de ellos. Ahí está Mateo 24 del 13 al 15 y Mateo 28 del 18 al 22. Esa es nuestra misión. Eso es, hay que considerarlo como nuestra misión. Ahora, eso es lo que estamos haciendo hoy. Y tenemos que considerar dónde queremos llegar, hacia dónde queremos apuntar. Estamos hablando de la visión. Vamos a la visión entonces que la Iglesia de Dios Unida tiene. Dice que nuestra visión es una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, unida y entrelazada, con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte y creciendo en amor para llevar a cabo el gran propósito que Dios tiene para la humanidad de llevar muchos hijos a la gloria. Eso está basado en Efesios 4:16 y también Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Esa es la visión que tenemos nosotros en la Iglesia de Dios Unida. Y esto es muy importante recordarlo, remarcarlo, porque no es, pero si fuéramos una empresa X y una empresa necesita una certificación ISO, todos los empleados deberíamos sabernos la misión y la visión de memoria para poder tener esa certificación. Hablábamos ahí de que vamos a tener alguna prueba y algo, bueno, esto podría decirse que es como parte de la prueba final, que tenemos que aprendernos la misión y la visión. Y en cuanto a la visión, me gustaría destacar lo que está en pantalla y lo que está en color anaranjado. Porque el cuerpo de la iglesia somos un todo y cada uno tiene su parte. Noten lo que la visión dice de todos, con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte. Esto se aplica no solamente a los ministros, no solamente al Consejo de Ancianos
o al encargado de los servicios ministeriales, o a quien está ahí, ¿no? Porque todos somos los que formamos la iglesia. Nosotros formamos esta iglesia. Por eso en la misión y en la visión, ahí arribita puse nuestra. Se fijan bien, está media escondidita y dice nuestra visión. Casi por costumbre o quizás una cultura, a nivel general, hemos sido bastante pasivos, como yo les comentaba, en cuanto a la predicación del Evangelio se refiere. Y me incluyo en esto. Esa ha sido mi experiencia también que yo les quiero compartir. Porque yo me acuerdo de niño, yo nací en la iglesia, y me recuerdo de niño, ahí en el barrio, que uno se preparaba para ir a los servicios y se ponía tal vez una corbatita por ahí o algo, y se ponía bien, bien elegante el sábado por la mañana para ir a los servicios y uno andaba como medio escondido, como decía, ay, que no me vean. Entonces, eso yo lo recuerdo de niño. Por alguna razón, también mis amigos les daba vergüenza, amigos de la iglesia también les daba un poco de vergüenza eso. Obviamente en tabernáculos no pasaba eso, pero me refiero con el mundo. Los niños son crueles y se burlan de manera muy fácil de todo lo que ven. Y en esa cultura, yo siento que ha hecho eco hasta hoy y que nos ha hecho solo mirar de una manera más hermética este limitado círculo y que donde deberíamos considerar también nuestras convicciones, nuestros sueños, nuestras esperanzas, que están basadas en el mensaje de Cristo, en el Evangelio del Reino de Dios. Este mensaje de Cristo, estas verdades de Dios, no son solamente para un puñado de personas. Es un mensaje que eventualmente va a llegar a todos. Y todos tendrán la oportunidad de comprender lo que hoy estamos comprendiendo. Sabemos el tema de las resurrecciones, sabemos el juicio del trono blanco, sabemos la segunda resurrección, conocemos la tercera resurrección, sabemos el orden de los acontecimientos y que somos las primicias y que tenemos ese honor y privilegio de ser parte de esa primera resurrección. Tenemos claridad de eso, pero no podemos pensar que solamente somos nosotros o que solamente vamos a ser nosotros. Y hay algo que es importante considerar desde el día de hoy, 12 de agosto de este año 2021, que el mundo ha cambiado vertiginosamente en estos últimos quizás 2 años. Y podríamos decir estos últimos meses todavía han cambiado más. ¿Alguien ha considerado por un momento lo que estamos haciendo ahora? ¿Alguien se ha puesto a pensar que estamos reunidos no sé cuántos países? Hemos llegado a ser hasta 220 personas por algunas conexiones que han estado todos al mismo tiempo saludándonos, aprendiendo de manera virtual, pero muy real, porque estamos viviendo una pandemia que ha pegado al mundo entero, con una ola, con 2 olas, con 3 olas, con 4 olas y no sé hasta cuántas olas vamos a tener. ¿Alguien tiene un abuelo que le haya contado una historia como esta? Yo me acuerdo los años 10 que pasó tal cosa. Eso no, nadie puede contarnos algo como lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en los tiempos como iglesia donde tenemos nuevos desafíos y debemos seguir avanzando en un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Pero así como muchos se alejan, también vendrán quienes estén sedientos de escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando se habló del contexto romano, de esto de la Pax Romana y cómo influyó el Evangelio de Dios justo en ese momento cuando el mundo estaba siendo muy inmoral? Había guerras por todos lados, habían conflictos y tal vez yo creo que podríamos considerar que estamos viviendo un periodo de tiempo parecido, si acaso su homólogo como antecedentes al surgimiento final de la bestia del Imperio Romano, que va a dar entonces cabida a los tiempos del fin. No sabemos. Allá afuera, en el mundo, hay gente que está deseosa de saber más de Dios, por el motivo que sea, porque no tiene trabajo, porque no tiene salud, porque se le murió un familiar, porque ya no cree en nada, por el motivo que sea. Yo no sé en sus países, pero aquí en México nosotros estamos viviendo
una ola bastante terrible con la variante Delta. Por eso estamos en nuestras casas haciendo toda esta actividad que ha resultado también muy, muy edificante. Y les voy a mostrar un ejemplo de la reacción de las personas en la pandemia. Vamos aquí. Los medios digitales, llámese todo lo que está por internet principalmente, ha sido un canal muy utilizado y poderoso para la predicación del Evangelio. En el área latina ha aportado enormemente en este sentido. Y les voy a mostrar aquí algunos números. Aquí tengo una tablet, aquí tenemos el sitio web en inglés y tenemos una variación o tenemos un subdominio en español. Y les voy a mostrar algunos números rápidamente para dejar en claro lo que estamos hablando, el comportamiento de los visitantes únicos que entran cada mes. Tengo tres picos en esta curva ascendente desde el 2018 hasta el año pasado, 2020. ¿Y por qué lo tengo del 2020? Porque, bueno, si se fijan bien, en diciembre del año 2018 hubo 72.778 visitantes únicos en el mes de diciembre. ¿Qué pasó en el mes de diciembre? Bueno, son las fiestas paganas, son las fiestas de Navidad y todo esto. Entonces la gente como que no visita mucho nuestro sitio web. No ve Beyond Today, no lee las buenas noticias, no ve el comunicado, no ve los folletos, baja. Lo mismo pasó el año 2019. Hubo un poco más de visitantes, 104.408, y también hubo una baja ahí. Pero adivinen qué pasó en abril del año 2020. ¿Alguien se acuerda qué pasó este mes? La pandemia. Noten cómo subió la cantidad de visitantes a nuestro sitio web iduay.org o espanol.sg.org. 283.907. Eso fue en abril del año pasado. Estos son números que hemos registrado y estos números siguen moviéndose. La tendencia es, aunque sea temporal, que hay una necesidad de búsqueda de una palabra de aliento, una palabra de esperanza en estos tiempos difíciles. Es decir, la gente quiere escuchar buenas noticias, quiere escuchar algo positivo, no que se va a ir al infierno, no que Satanás lo va a tener ahí por toda la eternidad, o una cantidad de otras fiestas sin sentido que hay en el mundo que no entregan ningún tipo de esperanza. Entonces son números duros de los cuales podemos aquí presentar y tenemos todavía más registros que hemos hecho hasta acá y estamos analizando cómo se comporta la gente mes a mes con nuestros medios digitales. Hace unas semanas atrás se realizó en México un campamento en línea para niños. Y una de las historias de las cuales les hablamos a los chicos fue la bastante archiconocida por todos, que son los muros de Jericó. Y es una historia que está muy fascinante, está llena de lecciones a muchos niveles. Y para los niños es algo muy atractivo. Ahí pintamos unas cajas de leche y botamos el muro ahí mientras los chicos gritaban en sus casas. Ellos tenían que gritar, tenían que tocar esas trompetas. Ellos tenían que poner de su parte para botar esos muros. Ahora, ¿por qué hablo de esto, de los muros de Jericó? Porque si tomamos esta historia de los muros de Jericó y la traemos a lo que, si se recuerdan bien, nos mencionó el señor Darius McNeely sobre las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí me quisiera detener unos minutos. Porque podemos tomar esos muros como una analogía del pecado que se ha elevado y que ha cubierto una ciudad llena de pecado. Y es tal como si el mundo fuera así. Podemos tomar esa analogía con, con estos muros y también con los pórticos. Pero esos grandes muros, con esas grandes y gruesas puertas, no son impenetrables para la iglesia. Porque dice la escritura en Mateo 16, 18, a las faldas de torre del monte Hermón, donde estaba todo eso, estaba el tremendo
cerro adelante y entonces viene Pedro y Cristo le está diciendo que la iglesia se iba a edificar sobre él, no sobre Pedro, no sobre ningún papa tampoco, sino que sobre él iba a edificar la iglesia. Y entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18, 28, 18 al 20 dice que Cristo estaría con nosotros hasta el fin. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, Satanás no tendrá éxito en negar el flujo del poder del Evangelio que será predicado por la iglesia a un mundo contaminado, un mundo que está ciego, que está sordo y que está mudo. Estamos hablando que las puertas se están arremetiendo y están haciéndose tal vez como más grandes visualmente, pero ellas no van a echar abajo a la iglesia, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso también lo dice en esta misma zona donde dice de la iglesia. La primera menciona a la iglesia. Y entonces, esta gente que está adentro, que no escucha el Evangelio, sabemos que en el fondo de su corazón ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Tal vez no en esta vida, tal vez descansen, pero tendrán esa oportunidad en aquella segunda resurrección. Pero sabemos que en el fondo están sedientos de escuchar estas buenas noticias. La iglesia es el grupo de personas en donde se encuentra la esperanza de un mensaje poderoso que tenemos muy aferrado en nuestros corazones y no debe avergonzarnos. Y no debe avergonzarnos. Fíjense aquí Romanos 1, 16 al 17, dice lo siguiente. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí tengo destacado tres frases que dice que no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no hay que avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este mismo poder nos da la vida eterna. Esos son tres puntos que podemos extraer de estos dos versículos, que son bastante interesantes. Y más abajo, cuando dice, más el justo por la fe vivirá, si uno toma unas referencias bíblicas de que este versículo está también citado aquí, está también citado allá. Bueno, más el justo por la fe vivirá. Recuerdan que don Jaime Gallardo mencionó este hermoso poema de Habacuc. En ese contexto es donde está aquí Habacuc 2:4, que dice, más el justo por la fe vivirá. También lo cita 1 Corintios 5:7. También lo cita Gálatas 3:12. Y también lo cita Hebreos 10:38. Entonces está puesto aquí justo en un momento del contexto que venimos hablando del Evangelio, de no avergonzarse y de que es un poder de Dios para salvación. Por eso hay que tratar de cambiar el concepto que por alguna razón se ha formado durante muchos años, porque el mundo ha cambiado y el mundo está cada vez más agresivo, está cada vez más pesado, ataca más a nuestras doctrinas, a nuestras verdades. No es necesario mostrarles lo chueco que está el mundo o cómo la gente piensa, porque estoy seguro que ustedes ya lo tienen bastante claro. Frente a este ataque, frente a este ataque, es cuando se aplica la apologética. Porque recuerden que es como una defensa que no tiene vergüenza y que es también presentada en mansedumbre y reverencia. Pero no es para defendernos de nosotros mismos, porque no es un ataque a nosotros, o para aferrarnos a una idea humana de algo en específico que aprendimos en algún lugar, sino porque el Evangelio de Dios, es decir, el mensaje, está siendo pisoteado.
está siendo pisoteado el mensaje de Dios. Hay una manera de jugar deportes que se llama que es a la defensiva o a la ofensiva. Ahí uno puede ver el espíritu que hay en el fútbol. Algunos equipos casi siempre están a la defensiva y nunca salen del área chica y están todos ahí se dice como la técnica del murciélago, están todos colgados en el arco y nadie sale. Y no puede, es muy difícil entrar ahí en la portería. En básquetbol o cualquier tipo de deporte siempre está ese tipo de espíritu y estamos hablando un poco de eso. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos no sintiéndonos aludidos por la perversa mentalidad que el mundo se está conduciendo? Y entonces, de nuevo, sin hablar de la situación del mundo, que no creo que sea necesario darnos cuenta de lo mal que está, sí sabemos que cada vez más el gobierno, la educación, los trabajos, algunas veces dentro de la misma familia o amigos o vecinos, están siendo cada vez más despectivos, sin tolerar quizás nuestras creencias o nuestras convicciones. Las puertas del Hades se están atacando. Eso es lo que quiero yo visualizar, esa puerta que mostramos aquí. Esas se están atacando, se están moviendo. Entonces, pero no van a prevalecer, que es también lo que leímos en Mateo 16. No van a prevalecer. Y la pregunta aquí es, ¿no desearíamos ser parte de esa resistencia? ¿No desearíamos ser parte de esa resistencia? Aquí tengo en capítulo 1, Hechos, versículo 6. Ya estamos entrando a la recta final. Va a ser un poco más breve en este momento, este último módulo. Hay un momento justo que está entre los evangelios. Hemos estado hablando de los evangelios, está muy conectado con el libro de los Hechos. Y en el versículo 6 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, se reunieron aquí y le hicieron una pregunta a Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No leamos lo que está abajo todavía, sino que les quiero preguntar algo, o les quiero hablar un poco de lo que este versículo. Porque si pensamos un poco aquí sobre la responsabilidad de ellos en aquella restauración, es completamente nula. Le están diciendo a Jesús, ¿vas a arreglar las cosas ahora? Porque Cristo estaba ahí, ya había sido resucitado y todo. Entonces, ¿qué pasó? Cristo se tenía que ir y la verdad es que había mucho que hacer antes de que Él regresara por segunda vez o antes de que Él regrese por segunda vez. Y en el versículo 11, ahora sí, viene entonces esta imagen que a mí siempre me ha llamado la atención y también lo comentó el señor Darris cuando estos ángeles se acercaron a estos hombres que estaban mirando hacia el cielo y le preguntan, por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volvemos a conectar con lo que se ha hablado en algunos módulos. ¿Qué estamos haciendo ahí mirando? ¿Se acuerdan? No sé si han visto, pero las nubes de repente forman figuras que uno empieza como a jugar con eso. De repente estamos mirando una nube, viene la temporada 2 de la nube X del norte, o construimos castillos en el aire, o vemos pajaritos que están ahí. Y entonces estos hombres le dicen, atiendan la misión. Es momento de atender esa misión. Y la conocemos perfectamente. Y sabemos la visión, es decir, dónde tenemos que llegar como iglesia. Atender la misión, no quedarse a mirar a que venga Jesús, porque tenemos mucho que hacer en ese intertanto. La apologética que llevemos en nosotros será una manera de externar nuestras convicciones, nuestras esperanzas, nuestros anhelos más profundos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y la restauración del reino milenial, que será para siempre
y que nadie ni nada lo detendrá. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Ahí tengo la imagen de esta puerta que la encontré así como bien gruesa y como que no se puede abrir con nada. Pero esas puertas no van a prevalecer. Eso no va a aguantar para siempre, porque ese reino va a llegar. Y la iglesia va a salir adelante. Y nosotros, ¿estamos en esa brecha o no? ¿Qué hemos aprendido en este curso? Hemos aprendido muchas cosas. Nos hemos visto en las caras, nos hemos saludado, hemos comparado la cantidad de grados que hace en el norte, en el sur. Hay entre 20, 30, 40 grados de diferencia entre algunos de ustedes. Y eso es lo bonito también del curso que se ha dado, de poder interactuar a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. Este curso termina, pero no vamos a terminar de aprender. No vamos a terminar de aplicar los conocimientos aprendidos. Y no terminamos de sorprendernos de la misericordia de Dios para con todos cada día. Y me gustaría terminar con un ejemplo de apologética en el espíritu que intento inyectar en esta materia de clausura de la apologética y nos puede ayudar tal vez a entender lo que queremos dejar en claro. El otro día yo estaba leyendo acerca sobre la vida de Pablo y que él se enfrentó a muchas personas. Se enfrentó a los judíos, se enfrentó al Sanedrín, a Félix, el gobernador, al otro gobernador que era Festo, que lo sucedió, también al rey Agripa, que el rey Agripa le dice, casi me convence, le dice el rey Agripa. Es fascinante ese diálogo que ocurre ahí. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ahora, ¿estaba realmente defendiendo su persona Pablo? ¿Qué estaba defendiendo realmente Pablo? Cuando su integridad física estuvo en peligro, él mencionó la ciudadanía y también apeló al César, ¿se acuerdan? Y ahí al final pudo llegar a Roma. Y además, Pablo tenía una misión muy clara que le había encomendado a Dios que cumpliera, ¿no? Esto de ser este apóstol, el último apóstol, el apóstol a los gentiles, como termina el libro de los Hechos, que andaban diciendo por ahí que el libro de los Hechos todavía no cierra. Así que por aquí estamos escribiendo una historia en el pueblo latino, conectados a estos miles de kilómetros, y aquí estamos juntos aprendiendo en estos tiempos difíciles. Entonces Pablo, más que la defensa de su persona, más que defenderse él, lo que realmente Pablo, y ustedes pueden leer todos los capítulos en la historia del libro de los Hechos, en realidad Pablo lo que hizo fue poner su testimonio a disposición de quienes estaban ahí para que vieran y creyeran los milagros que hizo Dios en su vida, para que entendieran su misión. Ahí es donde Pablo recapitula su historia. Ahí sabemos que anduvo por lugares que no estaban escritos antes, porque él lo pone ahí como testimonio, para que ellos entendieran la misión que él tenía, para que supieran que el llamado que él tuvo fue un llamado milagroso y que vino de parte de Dios. Pablo no se estaba defendiendo de un ataque a su persona, hacia él. Lo que hizo Pablo fue defender el Evangelio de Dios. Defendió el Evangelio de Dios. Por eso estuve preguntando hasta qué punto sentimos que el Evangelio está o no está siendo atacado en el contexto en el que vivamos, con quienes nos desarrollemos. Es una pregunta compleja, yo lo sé, pero con todo lo que hemos aprendido en estas 20 horas, aunque ustedes no lo crean, 20 horas, bueno, un poquito menos con los 10 minutos de pausa, pero hemos estado juntos 20 horas. Entonces, ¿cómo tomar todo esto? ¿Cómo inyectarse de querer aprender más o enseñar tal vez a personas que no estuvieron? O de enseñarlo en nuestras iglesias, o de decirle a nuestros ministros, quiero más información, ayúdenme, quiero eh, buscar más material de esto, de lo otro. Para eso está el ministerio. Y entonces, hablando aquí de esta defensa de Pablo, de lo que es el Evangelio de Dios, ese celo, pero note que es un celo con mansedumbre y reverencia. Pablo nunca fue
irreverente e irrespetuoso y muy atarantado para poner ese testimonio. ¿Se acuerdan 1 de Pedro 3:15 que dice que esa defensa, esa apologética debe ser con mansedumbre y reverencia? Y yo siento que ese celo con mansedumbre y reverencia es lo que nos vendría muy bien. No es fácil aplicarlo, pero yo creo que aquí hay que pedirle mucho a Dios esa sabiduría de lo alto para entonces poder aplicar ese celo con mansedumbre y reverencia. Tal vez nos hemos quedado mirando al cielo un, un momento, un tiempo, y no nos damos cuenta que el mundo ha cambiado. ¿Seremos parte de lo que Jesucristo le ha encomendado a la iglesia hoy? Aquí está Pablo. No se trata de nosotros, se trata del mensaje. No se trata de usted y de mí, se trata del mensaje y se trata de lo que representamos. ¿Seremos parte de lo que Jesucristo nos ha encomendado como iglesia? Romanos 1:16 nos dice no avergonzarnos de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios y este poder es el que nos da la vida eterna.